Así como el Creador se pasea y se regocija por todos sus mundos que formó en la madre naturaleza, de la misma manera nuestro espíritu puede llegar algún día a pasearse y extasiarse de alegría, de infinita felicidad y sabiduría, además de estar siempre conscientes delante de la presencia de esa luz infinita, que nos extiende su más puro amor, su paz, su sabiduría y su fortaleza. En el principio, siempre se hacía la voluntad del Creador, viviendo en obediencia, según la crianza que les impartió a sus hijos, regocijados de armonía, paz, sabiduría y sincero amor de hermandad, aprendiendo juiciosamente e internándose profundamente en el significado de todo lo creado sobre la tierra, las aguas y los aires. En ese entonces, era imposible desviarse del camino, y dejarse seducir por las riquezas materiales, que estaban depositadas en la madre tierra, porque no tenían la connotación, que tienen para el hombre que desde hace milenios, perdió sus sentidos de luz, de amor y de respeto. A todos se les brindó la posibilidad de vivir una muy larga, sana y fructífera vida, de varios siglos de duración, y en esa sola encarnación, tenían tiempo más que suficiente, para cumplir satisfactoriamente con el plan divino que se estableció en la Madre Tierra, para luego regresar a los brazos del Creador, una vez el Padre Eterno, así lo dispusiera, al momento del Creador comprender, que su pequeño hijo ya había cumplido con todas sus expectativas, teniendo que entregar primero, el cuerpo a la Madre Tierra, como algo natural, donde simplemente se desvanecía como una nube o como una mota de algodón, entregando su armonía a la Tierra. Con estas sencillas palabras, se deja al descubierto, la gran farsa de los dioses terrenales, o mejor del ingrato mundo, que solo extienden su cruel ignorancia para subyugar al mundo, diciendo, que con el pecado llegó la muerte, haciendo ver la mal llamada muerte, como un castigo divino, enseñando al revés, su verdadero significado espiritual. Por otro lado, la esencia del Hijo desencarnado, ahora más nítida, lúcida y refinada, se elevaba fácil y libremente hacia el Creador, convertida en un perfume más fino, en un sol más reluciente, para poder regocijarse en mundos de más sutileza y más gloria. Porque muchos seres, solo creen que es aquí en la Madre Tierra donde van a vivir, pero se equivocan. Porque son miles y miles, millones y billones de mundos, los que hay en distintos niveles, que te mereces o no te mereces, que te reciben o te desechan, porque son mundos de vuestro Padre Creador, para que sus hijos vayan llegando hacia Él, escalón por escalón, hasta que lleguen hacia lo infinito nítido y lúcido, donde el Creador extiende toda su hermosura, toda su luz, todo ese pensamiento que lo extiende sobre vuestros hermanos, y que hoy lo han perdido todo poco a poco. En general, este fue el plan divino original, que el Creador estableció para todos sus hijos en la Madre Tierra. Muchas de estas palabras infinitas que han sido inspiradas, van por un camino muy diferente, al que desde siempre le han mostrado al mundo, por eso pueden sonar a blasfemia para muchos. Pero es apenas lógico pensar así, porque siempre, el mundo ha escuchado de un Creador pobre de espíritu y hasta egoísta con su creación. Porque nunca han podido tener la posibilidad de entender, cuán grande y puro es el amor de Dios por todos sus hijos. Porque nunca comparan nada de nada. Así como es arriba, así mismo fue algún día, ese tierno hogar que el Creador formó para sus hijos, acá, en el paraíso terrenal o Madre Tierra. Tal vez, muchos se estén sintiendo ofendidos en sus creencias. Pero realmente, ese nunca ha sido el propósito. Por eso desde ahora les ofrezco, mil y mil disculpas. Lastimosamente, muchos no estaban dispuestos a interiorizar en su esencia, por su propia voluntad y conciencia, todos los galardones o riqueza espiritual, que vuestro Padre les extendió a todos sus hijos desde el principio. Lentamente se estaban volviendo desobedientes, sordos, ciegos y mudos, despreciando y desperdiciando la luz, la sabiduría y el entendimiento, y comenzaron a confundirse con tantos dones y facultades, y con toda la riqueza espiritual depositada en el paraíso terrenal. Y el Creador con insistencia les decía: se está perdiendo la armonía, se está ahuyentando la luz, está llegando la tristeza, el dolor y el desamor entre mis hijos, pero estaban sordos. Al manchar su esencia y perder su pureza, percudieron sus sentidos de luz, entonces llegó la malicia, y se vieron desnudos, pero realmente nunca han estado desnudos, porque el vestido de la esencia, es un adorno natural, que lo brinda la madre naturaleza a todos sus hijos.
en un determinado momento de todo este proceso, cuando el hombre decidió hacer su mala voluntad, entregando solo desarmonía y desamor, llegando a desconocerse de sí, con mucho dolor vuestro Padre Creador, ordenó diciendo: a partir de ahora, todos mis ingratos hijos, rodarán y rodarán en mi querida esposa, la naturaleza, pero sus esencias siempre serán las mismas, y ganarán el pan de cada día, con el sudor de su frente, para limpiar la mancha y recuperar la luz, que perdieron sus espíritus. Y a la vez, entenderás que es para ti, la madre naturaleza, porque ella multiplicará todo lo que sus hijos hagan con amor, con paz y mucha sabiduría. No es demasiado complicado visualizar el momento y las razones que desataron el mecanismo que hizo girar la rueda de la reencarnación. Pero en ese entonces, para el hombre todavía era fácil entender el proceso, por eso se acogió libremente a él, para no quedarse rezagado. Pero con el paso del tiempo, hasta el día de hoy, muchos también desaprovecharon esa nueva oportunidad para despercudir sus espíritus, prefiriendo revolcarse y sufrir mucho más, en el lodazal del mal vivir. Al tomar el rumbo equivocado, que los conducía directo al abismo del sufrimiento, con el paso de las generaciones, toda la riqueza espiritual se ahuyentó, muchos perdieron toda la luz de su esencia, la sabiduría, la armonía, la alegría. El Creador, como siempre, respetando la autonomía y la libertad que les entregó a sus hijos, para que decidan lo que más les convenga, nunca los obligó a nada, mucho menos aceptar por imposición, sus riquezas espirituales o galardones, que eran de propiedad de cada uno. Finalmente terminaron ignorando quiénes eran, de dónde habían llegado, por qué habían encarnado, y qué estaban haciendo en el paraíso terrenal. Así, toda su grandeza espiritual se desvaneció por completo, como la nube en el firmamento, quedando literalmente vacíos y desamparados, en medio del odio, la envidia, el orgullo, la vanidad, la venganza, sin reconocerse como hermanos, sin respeto, sin Dios, ni ley para nadie. Por otro lado, sus templos o cuerpos, lentamente se comenzaron a desarmonizar, de tal manera que el perfume y los frutos de la madre naturaleza, no eran suficientes para saciar su apetito cada vez más voraz, hasta terminar consumiendo y respirando solo su misma desarmonía, convertida en veneno. Con el paso del tiempo, las cadenas genéticas responsables de ser las portadoras de la información, para la formación de un templo perfecto, hoy llamado ADN, por los sabios terrenales, se convirtió en una colcha de retazos, que ya no portaba, ni reflejaba la sabiduría, ni la perfección del Creador. De ahí en adelante, esa información distorsionada se siguió transmitiendo de generación en generación. Por esta razón, sus sutiles cuerpos, terminaron convertidos en pesadas piedras, que habían perdido todos los sentidos de luz, pero se fueron adaptando interna y externamente, poco a poco a las nuevas condiciones de vida cotidianas, e igualmente a las condiciones ambientales adversas que ellos mismos propiciaron. Tarde que temprano, todos terminaron siendo víctimas de la desarmonía, convertida ahora en enfermedades, que lentamente comenzaron a consumirlos, de tal manera, que sus largas vidas, cada vez se acortaban más y más sustancialmente. A la hora de desencarnar, de manera natural o involuntaria, sus cuerpos, solo eran foco de más virus, larvas, microbios, veneno convertido en enfermedad para los demás, para los poros de la tierra, para las raíces de los árboles, para los aires puros, para las aguas nítidas y cristalinas de la madre naturaleza. Bichos que también se fueron adaptando al medio ambiente, de tal manera, que cada vez fueron más resistentes al exterminio, y hoy son nuestra peor pesadilla. Finalmente terminaron por desconocer su propia fisonomía perfecta de hijos del Creador y de la madre naturaleza, convirtiendo sus templos, en seres irreconocibles, en verdaderas fieras del monte con aspecto salvaje, desgarrándose los cuerpos los unos con los otros, para terminar viviendo debajo de la tierra, en cuevas, perseguidos por sus mismos semejantes, que ahora estaban más poseídos del orgullo y de su infinita soberbia, y demostraban su propia imperfección física, convertidos en verdaderas sombras o monstruos gigantes, que no se reconocían a sí mismos, que solo arrasaban y pisoteaban la madre tierra. Por su misma violencia y desarmonía, terminaron destruyendo y desarmonizando el paraíso terrenal, atrayendo grandes cataclismos, que sirvieron para limpiar a sus mismos hijos de todo ese orgullo,
para intentar medio volver a sembrar el orden en medio de tanto caos, y poner en marcha nuevamente el plan divino. Entonces en algún momento todos los sobrevivientes, tuvieron que comenzar a levantarse lentamente del fango, por sus propios medios, para iniciar a recuperar algo de todo lo perdido, comenzando con su fisonomía de hijos del Creador y de la Madre Naturaleza, recuperando sus destrezas y habilidades, aprendiendo a vivir en sociedad, antes que en hermandad. De esta manera, estar donde se está hoy. Millones, solo poseídos de conocimiento terrenal, pero completamente vacío su espíritu. Hoy ya no hay la figura de monstruo del ayer, pero está peor que ellos, porque antes demostraban su imperfección como gigantescos animales, ahora se tiene perfecto el cuerpo, pero el espíritu está imperfecto, oscuro, venenoso. Antes el animal gigantesco, tenía dormido el sentido, hoy está despierto el sentido, por eso el hombre está peor que los animales, solo dominado por el orgullo, la vanidad. En fin, todo lo que sea sinónimo de pobreza y miseria espiritual. Es imposible pretender dominar el tema de la reencarnación, por su misma complejidad, porque cada ser es un mundo, y como hijos de un creador, también recibieron todo el derecho de crear sus propios mundos interiores, mundos de alegría o mundos de tristeza, según su conciencia, porque cada uno tiene, si no infinitas, al menos muchísimas posibilidades de proceder en su vida, de tal manera, que no se puede generalizar olímpicamente, diciendo, que la razón del sufrimiento, que se ve diariamente a nuestro alrededor, del uno o del otro, es por este u otro motivo, porque solo Dios conoce realmente todo lo que cada uno de sus hijos encarnados lleva a cuestas, arrastrando en su esencia aún lastres o deudas de vidas muy antiguas, que no ha podido descontar, y toda esa desarmonía ha logrado penetrar aún en sus huesos, de tantas idas y venidas en la madre tierra. En verdad, la reencarnación es un proceso, o mejor, como un salvavidas, que vuestro Padre Creador les lanzó a sus hijos ingratos por amor, no por capricho, al momento que sus hijos decidieron por voluntad propia, comenzar a arrojarse en las aguas turbias y corrientosas, del mal proceder, del mal vivir, que los arrastraban sin rumbo fijo, a la infelicidad, al sufrimiento y al destierro eternos. Pero contrariamente a aquellos que se hacen llamar la luz del mundo, pero que realmente son los verdaderos enemigos de la luz infinita del Creador. Como siempre enseñan todo al revés, diciendo que la reencarnación es algo inhumano y terrible, porque es como si Dios colocara a sus hijos a sufrir por gusto. Pero no caen en cuenta, que cada vida que se nos brinda para corregir tantos errores, tan solo es un insignificante parpadeo para el Creador, en cambio para el Hijo encarnado, puede parecer toda una eternidad ese sufrimiento, que por su propia y única culpa tiene que padecer. Aquí se puede apreciar claramente, que eso que llamamos tiempo que tanto nos hace sufrir, es algo relativo. Por otra parte, todos los detractores de la reencarnación, no se dan cuenta de la terrible propuesta, que ellos le venden al mundo, de un castigo eterno para el impío, si no se acoge a la espiritualidad facilista y acomodada, con la que seducen al mundo, enseñando que un ser inocente, como Jesús, con su sangre y su cruel sacrificio en la cruz, ya te ha liberado de toda tu inconsciencia y tu mal vivir. Parece que muchos en su ingenuidad, todavía creen, que en el reino de la luz, donde mora el Creador y todas sus jerarquías celestiales, que son amor, pureza y conciencia, hay un lugar reservado para que entre la inconsciencia y la desarmonía del espíritu humano, que aún está sordo, ciego, mudo y percudido, que solo espera ganarse un cupo, convencidos que todo es tan fácil, como que paguen justos por pecadores, pero eso jamás sucederá. Si el Creador permitiera tal atropello, sería convertir en realidad algún día, la cruel fábula de los ángeles caídos, creencia necia y absurda de los dioses terrenales, que no han querido entender, que es la armonía y la conciencia de un ser de espíritu refinado, que habita en mundos de perfección espiritual.